analizamos este binomio, la propuesta del Movimiento al Socialismo o de Evo Morales. Vamos a hablar de ese tema. Estamos con los analistas políticos Moira Sandoval y Marcelo Silva, a quienes le doy la bienvenida. Buenas noches, un gusto compartir la mesa con ustedes. Estar contigo, Vania, y en esta casa donde se practica la libertad de expresión. Privilegio estar con ustedes dos. Bueno, empiezo con usted, doña Moira Sandoval, por favor. ¿Qué le parece este binomio? El binomio ha sido elegido seguramente bajo parámetros electorales en razón de cautivar un electorado de clase media, pensando de que es lo que ha perdido el Movimiento al Socialismo en esta última elección y en esta última fase del gobierno. Los últimos años han sido de un desgaste muy grande con relación a la clase media y una interpelación muy grande en relación a las medidas adoptadas en detrimento de aquella clase social. Sin embargo, yo creo que aquí tendríamos que pensar que Evo Morales no lo están orientando debidamente. Él se está basando aún en parte del discurso que esbozó hacia el país cuando era gobierno y tenía hegemonía y tenía el poder de imponer un discurso que nadie podía discutirle, porque tanto la prensa, que tenía limitaciones para cuestionar, como la sociedad civil no podían hacer una interpelación plena y abierta. Entonces, el señor Evo Morales está todavía pensando que aquel gran ministro de Economía, como ellos decían, es en verdad un gran ministro de Economía y es en verdad una persona que puede hacer que la clase media se interpele y se identifique con él. Y creo que partir de esa premisa es un error. Preliminarmente me atrevo a decir esto porque en las elecciones que se avecinan tenemos muchos candidatos preliminares, por cierto, que dicen representar a la clase media y de hecho vienen de corrientes conservadoras. Muchos, entre Tuto Quiroga, que ya anunció, Camacho, Mesa, incluso Chi, son muchos candidatos que pueden de alguna forma esbozar un discurso o capturar votos de la clase media. De hecho, Mesa obtuvo más del 30% en la elección anulada pasada. ¿Qué era la cualidad particular del Movimiento al Socialismo? ¿Qué es lo que puede hacer que alguien vote por el Movimiento al Socialismo? Pues el voto identitario y que además trate de conservar ese núcleo duro que se dice que tiene. Igual son especulaciones, pero pensamos que está alrededor de un 20 a 25%. Entonces, a esta gente que se ha visto desmoralizada por la manera en que se ha manejado los últimos meses la política, que les ha hecho perder el gobierno y que por último ha hecho desprestigiar la imagen de sus líderes, que muchos están prófugos, y del mismo Evo Morales, se necesitaba aglutinar, reclutar nuevamente, interpelar a ese sector, hacer que se identifiquen, y para ello era preciso más bien el voto identitario, que era un candidato como Choquehuanca. Yo hubiera estado, creo, más conforme con una dupla que fuera Choquehuanca a la cabeza, que de hecho estuvo ya proclamada por las bases del MAS, que no es un detalle mínimo estar mencionando que ha habido una proclamación desde las bases en el territorio nacional. Por tanto, esta imposición, porque viene en vía de imposición desde el extranjero, no parece estar haciendo una lectura precisa de toda esta dinámica. Tomando en cuenta lo que dijo, esta identidad del Movimiento al Socialismo que debía mantener, entonces, ¿este binomio tendrá ese equilibrio? ¿Dirigentes, indígenas o letrados? No. A ver, es cuestionable por lo siguiente. Primero, tiene un tufillo poco democrático. Eso es bastante duro ya para el Movimiento al Socialismo. Las organizaciones sociales, los que se quedaron acá, parte de la bancada parlamentaria del MAS, ha expresado el deseo de que indudablemente ellos van a dar la cara, ellos van a poner el cuello en un momento, yo creo que electoral, que además va a ser muy riguroso con el MAS. Van a sacarse todavía más trapitos sucios, se va a atacar muchísimo la gestión gubernamental. Entonces, quienes van a dar la cara, seguramente han propuesto manejar ellos la campaña, manejar ellos las candidaturas, armarlas. Y bueno, se ha decidido en la Argentina, en Buenos Aires, que sea Luis Arce Catacora. ¿Quién es Luis Arce Catacora en el perfil político? Hombre de extrema confianza de Álvaro García Linera y hombre de extrema confianza de Evo Morales. Entonces, un ratito, y lo dice en el discurso a Evo Morales, ¿no? Voy a considerar lo que han decidido ustedes en Bolivia, no lo voy a considerar, pero lo voy a poner como vicepresidente.
¿no? Entonces sigue sonando a un tufillo poco democrático. Y el segundo elemento que es cuestionable es de que hay una lectura evidentemente insuficiente de la realidad de la coyuntura política. Cuando estás en un partido con crisis, lo que tienes que hacer es tratar de mantener tu voto duro. Tienes que mantener a tus bases, tienes que fidelizar el voto. No puedes estar en un proceso de expansión. Si el MAS hubiese tenido la capacidad de seducir a las clases medias, lo hubiese hecho antes, cuando tenía una mejor posición. No lo va a hacer ahora, que está en desbande, que tiene un proceso de crisis, que tiene el aparato político en contra. Entonces, esta candidatura le está diciendo al voto duro del MAS un ratito, prefiero poner, palabras de Evo Morales, al blanco sano, ¿no?, encima del indígena originario, que es el voto duro, que es la estructura que realmente defiende el voto. Yo creo que, y ya lo están empezando a decir los dirigentes del MAS, esta decisión no solo que podría afectar electoralmente, sino que podría tocar incluso las simientes de ese voto duro, que podría en algún momento volverse en un voto receptivo. Ahora, Luis Arce Catacora, ¿realmente podrá reemplazar al líder del MAS, a Evo Morales? Es que para nada, porque el líder del MAS tenía ese componente que estamos reclamando, el componente identitario, el componente que hacía que la gente no discuta acerca del programa de gobierno y acerca de los defectos y debilidades del gobierno de Evo, porque al final era Evo, es decir, esa cualidad identitaria era imprescindible y por eso también ellos no lo reemplazaban por otro candidato. No digo aproximado, pero alguien que aquí es bueno destacar, tiene raigambre en las bases sociales del MAS, es Choquehuanca. Choquehuanca fue muy aceptado en su gestión, tuvo conversaciones con todas las organizaciones sociales que componen al movimiento al socialismo, no tuvo litigios con nadie, salvo con precisamente el grupo de García Linera, que pensaba siempre acaparar el poder para sí y estar en el entorno de Evo, como al final lo hizo. Entonces, esta propuesta de binomio, postergar, además se había anunciado, mucha gente lo decía medio en broma en las redes sociales, les aseguro que van a poner un blancoide. Y ya no es un asunto de blancoide o negroide o indígena, es un asunto de el origen de clase, al que el mensaje que está dando Evo es que él en este momento confía más, no solamente por ese grado de cercanía que ha señalado Marcelo, sino porque confía más y lo presenta como licenciado en alguien de la clase media, ¿no? Más allá de pensar que los va a querer seducir o conquistar, que por ahí puedo discrepar o coincidir con Marcelo si es el momento o no, pienso que el momento fue uno solo en la elección del 2006, porque era una incógnita cómo gobernaría Evo Morales. Después de eso ya la clase media no estuvo. De tal modo es que lo que debería haber hecho en clave siempre electoral, estratégica, era conservar el núcleo duro. Pero además, si iba a poner a alguien de la clase media, yo hubiera pensado, por ejemplo, en alguien como Doug Weiler, que ese sí que está bien recibido en la clase media porque hizo obras concretas. En un momento de un debate sobre economía, por ejemplo, que tú lo pongas a Arce Catacora, tiene 4 candidatos que saben de economía, que también son que son expertos como Tuto Quiroga, y que lo pueden hacer bolsa, y peor aún, pueden evidenciar y desarticular esa supuesta bonanza y éxito económico. Entonces, realmente es un candidato débil. Ahora, ¿Evo Morales confía en Arce o es que no quiere que alguien lo reemplace? A ver, me gusta eso porque a eso iba a ir, ¿no? Permítanme pensar perversamente como se lo hace en política a veces. ¿Será la intención de Evo Morales que alguien lo reemplace? Más allá de la estrategia electoral, hay una palabra que se llama cálculo político. Y yo creo que este candidato le cae muy bien a Evo Morales por 2 razones. Primero, porque es gente de su estrecha confianza, ¿no? Del círculo. Es gente de Álvaro García Linera, es gente de su confianza política, por lo tanto, ahí va. Y el segundo elemento, es un candidato que indudablemente no va a opacar la figura de Evo Morales y esa lógica de identidad política, ni mucho menos va a jugarse autónomamente. Yo diría que incluso esta candidatura puede estar hecha en el cálculo político para que no tenga mucho éxito electoral. Es decir, que pierdan. Sí, yo creo que no se quiere que se tenga mucho éxito electoral por una razón básica, porque si a alguien le va bien en el MAS y tiene una raíz indígena, si tiene un trabajo en las bases políticas, podría tranquilamente hacerte olvidar y eclipsar la figura de Evo Morales. Todavía en el imaginario de Evo Morales y su entorno está la lógica del retorno.
¿Cómo vas a retornar si alguien te lo ha hecho mejor que tú? Si alguien te ha copado el espacio, si alguien te ha ganado el espacio. Es muy difícil hacerlo. Por eso, dentro del cálculo político, y te decía perversamente, por ahí esta candidatura está hecha, este binomio está hecho para que no tenga mucho éxito electoral y todavía se piense en una necesidad del retorno. Ahora, este binomio, hace un momento lo decían, ¿puede fracturar al MAS? ¿Puede dividir más al MAS? Se está viendo en este momento, claro, ha habido una evidente escisión, separación del grupo parlamentario respecto de la cúpula allegada a Evo Morales, que está con él en Argentina, otros en la Embajada de México. Eso ya se ha visto de manera muy clara, porque ellos se han separado de las decisiones, de las instrucciones que venían desde Argentina, y ha sido recibido de buena manera por la población, porque eran las decisiones pues en función del país para mantener la paz social. Esa misma escisión, separación de las decisiones cupulares que ahora vienen en vía de imposición, también se han manifestado cuando lo han proclamado, porque esa es la dinámica natural en un partido, que se reúnen y vean en unas, no diré primarias, pero en una dinámica previa, quién podría ser el candidato. Es decir, Choquehuanca gozaba de ese apoyo de las bases, y eso es lo que debería haber importado. Ahora, sobre eso tenía que haberse hecho el cálculo político, que ya lo hemos desmenuzado rato antes, de cuál convenía más. Entonces, cuando Evo Morales y su entorno desprecian esos dos elementos, tanto el razonamiento del cálculo político como el razonamiento de respetar a sus bases y cohesionar y conservar al partido y que no entre en desbande, y lo más grave no es que entre en desbande, que no lo desafíen. En ese momento yo estoy sospechando que lo van a desafiar, que van a desafiar la decisión de Morales y que van a intentar imponer. Elemento importante, Patxi había señalado de que no se presentaría a las elecciones en caso de que fuera Choquehuanca el candidato del MAS, porque sabe que Choquehuanca tiene raigambre en los sectores rurales del departamento de La Paz, Oruro. Entonces, cuando toman una decisión que realmente no tiene un respaldo ni técnico, ni de cálculo político, ni sociológico, ni electoral meramente, uno podría sospechar lo que dice Marcelo, de que no les importa mucho cómo se vaya a relacionar en esta elección, pero hay una cosa que sí les importa mucho al movimiento, más que el movimiento, a Evo y su entorno, es tomar el poder. ¿Esto qué nos revela entonces entre líneas? Que ellos no estarían apostando, sí, estarían en la formalidad de presentarse en las elecciones, pero no estarían apostando al retorno en esta elección, sino apostando a que quien sea electo en esta elección de mayo deba ser saboteado y boicoteado hasta ser finalmente, fíjate de que cualquiera que esté en esta elección de 3 de mayo, con esto concluyo, ya va a ser un periodo que interrumpe la continuidad de Morales, es decir, después de este periodo que asuma alguien, ya podría Evo nuevamente candidatear. A ver, veremos qué dice la gente del MAS, ¿les parece? Estamos en contacto ya con el señor Sergio Choque, presidente de la Cámara de Diputados. ¿Cómo está? Muy buenas noches, don Sergio. A ver, díganos, ¿qué responde el MAS? ¿Qué dice el MAS? ¿Qué dicen las organizaciones sociales con la presentación de este binomio? ¿Están de acuerdo o no? Bueno, un saludo cordial a todos quienes están viendo el canal, a ti, Baña, también, de acá de este Parlamento Nacional. Con relación a la pregunta, es claro, ¿no? Nosotros somos orgánicos, se ha sacado una nómina no solamente de 4 nombres, sino de 9 nombres, los cuales se ha elevado en consulta al jefe de campaña y con la participación del Pacto de Unidad, donde están organizaciones sociales como la Federación de Campesinos Tupac Katari, Bartolina Sisa, los Interculturales, la Central Obrera Boliviana y otros, han definido, ¿no?, en coordinación con el jefe de campaña, que vaya a la cabeza del binomio Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, ¿no? Creemos que con esta dupla estamos dando una respuesta al país, sobre todo el de poder articular entre los movimientos indígenas originarios y también los movimientos de las clases sociales medias, ¿no?, para que en ese marco podamos lograr una victoria en la primera vuelta en estas elecciones que se vienen. Hay muchos sectores que no están de acuerdo, don Sergio. Han dicho que no se sienten identificados con la postulación del señor Luis Arce Catacora y se van a movilizar. Bueno, respetamos, ¿no?, el criterio de cada sector social, en este caso de los dirigentes, pero esto es normal, ¿no?
En la anterior elección se dio un listado de diputados, senadores que no gozaban de la confianza de los sectores sociales, ¿no? Pero una vez inscritos ya en la Corte, todos nos pusimos a trabajar en la línea que ya se dio, ¿no? De lograr la victoria también en la anterior elección. Y va a suceder lo mismo, ¿no? Si bien ahora algunos sectores se señalan disconformidad, pero al final van a aceptar la decisión que ya se ha votado. ¿No se estaría arriesgando mucho el MAS, tomando en cuenta esos sectores que no están de acuerdo? ¿Será que el señor Luis Arce Catacora de verdad puede ganar estas elecciones? ¿Ustedes consideran que sí puede ser un ganador? Luis Arce Catacora representa a la clase media, a la clase intelectual, un ministro que ha destacado, de hecho, el gabinete de hermano Evo Morales en la cartera del Ministerio de Finanzas, ¿no? Un modelo económico que ha implementado, que se ha tratado incluso de exportar a esos países, ¿no? Por la consolidación de la economía, sobre todo en nuestro país. Don Sergio, ustedes como bancada de La Paz y representando ya a la Asamblea Legislativa, ¿a quién propusieron para que sea candidato? Bueno, yo como presidente de la Cámara de Diputados no puedo emitir un pronunciamiento a nombre de todos los diputados y diputadas, ¿no? El aspecto político lo manejan los dirigentes de nuestro partido y ellos, en coordinación con el jefe de campaña, definen esta situación. Nosotros lo que vamos a hacer siempre acatar, dentro del marco del respeto a nuestros sectores sociales y al instrumento político, las decisiones que se vayan a adoptar. Un senador, el senador Aguilar, del Movimiento al Socialismo, ha dicho de que este binomio no es oficial, que no está definido aún. Bueno, es su criterio del senador, pero no el criterio de toda la bancada nacional, ¿no? Hasta ahora nos hemos reunido para hacer un análisis de lo que el binomio fue ya anunciado, ¿no? Desde nuestro jefe de campaña. Pero, ¿qué ha pasado con el pacto de unidad? Ustedes habían determinado a otro candidato. ¿Qué pasó con Andrónico Rodríguez? Bueno, seguramente ellos han hecho una valoración política, sobre todo, de qué elementos o qué personas garantizan la victoria en primera vuelta, ¿no? Para que nuevamente, a través de las urnas, el movimiento socialismo pueda volver al órgano ejecutivo y al órgano legislativo. Es decir, la decisión final la toma el expresidente, don Evo Morales. La decisión final lo toman los sectores sociales en coordinación con el jefe de campaña. Muy bien, don Sergio, le agradezco mucho por este contacto. Nosotros estamos haciendo un análisis porque esto ha generado muchas repercusiones, ¿no?, en todo el país. Hay diferentes sectores que se van a movilizar, que están realizando ampliados. Y cierro con esto, por favor. ¿Cómo ustedes van a unificar al MAS? Porque con este tipo de anuncios nos dan una señal de que habría división en el MAS. ¿Es así o no? No, no hay ninguna división. Más bien eso es lo que quieren, ¿no? Los que nosotros decimos derecha son quienes seguramente hasta ahora están bailando, ¿no?, por una posible división. Eso es falso. Nosotros estamos unidos más que nunca porque somos perseguidos permanentemente, ¿no?, por las fuerzas del orden, por el Ministerio Público. Cualquier situación que hacemos es sedición y terrorismo. Ojalá que por esta situación que estamos decidiendo no seamos objeto de persecución, ¿no? Muy bien, don Sergio, muchas gracias por este contacto una vez más. Nosotros seguimos acá y retornamos hasta el estudio para seguir haciendo este análisis. A ver, ¿qué opina sobre lo que dijo el presidente de la Cámara de Diputados? A ver, hay que leer el contexto, hay que tener mucho cuidado cuando se utiliza ese abstracto de organizaciones sociales, movimientos sociales. A ver, el expresidente Evo Morales renuncia, y hay que reconocerlo también, en un clima de cierta orfandad. Es decir, aquellas organizaciones sociales, aquellos movimientos sociales, todos los martes tenía un gabinete paralelo con Alcam, ¿verdad? ¿Lo abandonaron? Pacto de honor. Muchos de ellos ni siquiera se pronunciaron y algunos le dieron la espalda inclusive.
Si uno hace el cálculo, si hubiese tenido 2 o 3 de esas organizaciones militantemente, organizadamente, fielmente, hubiese sido muy difícil que el expresidente Morales renuncie, ¿no? Entonces hay un cierto grado de orfandad, de abandono de las organizaciones sociales. Y esto lo confirmo en Twitter, ¿verdad? Cuando Evo Morales pone en evidencia a Camacho dice, bueno, yo gracias a mi papá conseguí el apoyo de las Fuerzas Armadas. Morales responde, ahí está, y le dice, Camacho, no seas tonto, hemos hablado con todas las organizaciones sociales, hemos hablado con mineros, hemos hablado con... O sea, no nos creamos mucho ese cuento de abstractos de que hay organizaciones sociales, movimientos sociales fuertes, férreos, alineados. No, ya se demostró eso en la salida de Morales. Claro, la pregunta lógica es, a ver, ahora que no hay poder, ahora que no hay pegas, ahora que no hay plata, ahora que no hay estructura de poder, ahora que no hay forma de coercionar, no hay ninguna forma que se tenía antes, peor los vas a tener enamorados, es decir, peor los vas a cooptar. Claro, el diputado decía con mucha razón, es cierto, se aceptaban listas y demás porque había un poder ahí muy fuerte. Hoy día no existe eso, hay un desbande, más bien hay una persecución, y ella era muy acertado en eso, sí. Ahora, la pregunta es, ¿esta candidatura podrá retejer esos hilos sueltos? Y me parece que no. Y al tema del fraccionamiento y atomización del movimiento al socialismo, primero eran la ala de los radicales y los demócratas, ¿verdad? Aquellos que apostaban a facilitar los pactos en la asamblea, aprobar la ley de convocatoria, etcétera, ¿no? Y los radicales que se iban por el desastre. Luego, esta división se profundizó entre el MAS de Buenos Aires o el MAS de la Argentina y el MAS de Bolivia, ¿no? Ya hubo un MAS que sesionó, debatió, eligió candidatos acá, y hubo otro MAS en la Argentina que hacía lo mismo. Me da la impresión, en la forma en la que el movimiento socialismo ha presentado este binomio, que puede ahondarse todavía la división entre los blancos sanos, entre comillas, ¿no? Evo Morales lo ha dicho y debería retractarse de eso también, y aquellos indígenas, sectores originarios, campesinos. Cuidado con eso. Pero además podría profundizarse la división entre aquellos que quieren tomar la rienda política, organizaciones naturales, políticas que apoyan al movimiento socialismo, y todavía ese grupo muy palaciego, porque Morales pareciera que todavía no se la cree, que ha perdido el poder, no, muy palaciego, que es capaz de designar, de ir al designio de las candidaturas. Cuidado con que eso se presente y vaya a afectar, como te decía hace algunos minutos, el voto duro del MAS, que es lo que debería estar cuidando con muchísima atención. Con esto cierro, por favor, doña Moira Sandoval. Ahora, ¿será que Evo Morales va a escuchar a sus bases, va a escuchar a estos sectores que no están de acuerdo con este binomio? ¿Podrá cambiar o no? Evo debería poder cambiar, porque se ha señalado ya de que alejarse del pronunciamiento de... Si bien no han sido poderosos en la época previa a su renuncia, los movimientos sociales que componen el Pacto de Unidad, o han estado dubitativos, o incluso la COP, que no es del pacto pero que le apoyaba, le pidió expresamente su renuncia, todas esas señales deben leerse en aquel momento de crisis y deben luego analizarse en los meses posteriores, que son al presente, donde ese alejamiento se ha consolidado, porque se han ido descubriendo más elementos que hacen que la gente que le seguía bajo una ilusión, que precisamente la propagaba su gabinete, de un éxito económico, de un buen manejo, de industrialización, de desarrollo humano en crecimiento, todo eso se ha ido cayendo, esas afirmaciones se han ido desvirtuando, y entonces eso hace que un grupo que todavía podía haber creído se aleje. Si no contamos, como se señaló además, con el elemento coercitivo, que era hacer que algún sector de la clase media, en razón a ser funcionarios públicos, apoyara, no hay otro elemento coercitivo ni prebendalizante tampoco. Entonces, ¿por qué se piensa? ¿Por qué Evo Morales pensará de que realmente la gente, con la sola presencia de un candidato en este momento improvisado, porque Arce Catacora no ha sido político, nunca ha demostrado tener ningún carisma ni arrastre con ningún sector social, directamente fue alguien puesto a dedo por Evo Morales, no es pues un político? Entonces, un candidato improvisado solo porque además él imagina que pertenece a la clase media, eso es también algo que habría que verificar,
va a obtener de manera automática los votos de la clase media. Es un pensamiento ingenuo, extrañamente producto de un análisis de una cúpula en Argentina, pero es un pensamiento que está conduciendo a una decisión catastrófica, porque aquí, si bien se ha pronunciado este senador de Chuquisaca, estamos olvidando algo que es el motor del movimiento al socialismo y que también están a disgusto, que son los cocaleros que tenían su candidato andrónico. Y ellos están a disgusto. Yo no sé hasta qué punto se puede manejar, y ahí es donde volvemos a traer el elemento que no están en el poder, hasta dónde se puede manejar el elemento coercitivo orgánico. Se puede decir que se le puede reclamar ser orgánicos en estos tiempos, cuando los de la bancada, yo creo que esto va a tener varios debates intensos esta semana en el movimiento al socialismo. La bancada está acá soportando las supuestas persecuciones, o por lo menos presión de los órganos del Estado de control de la paz social, y está soportando la presión también del exterior, pero no han fugado y están trabajando además en el Parlamento. Y otros sectores que todavía componen el pacto de unidad están dubitativos, y cuando se les hace esta imposición se echa por tierra todo aquel discurso de que el MAS era de los movimientos sociales, porque ahora que los movimientos sociales en un panorama tan adverso logran articular, yo me he quedado maravillada, logran articularse, logran poner ternas, logran proclamar un candidato y, sabes, dar la cara, Marcelo, en estos tiempos dar la cara por el MAS. Claro. Y cuando se logra todo eso que hace pensar a la sociedad de que tiene cuerpo el movimiento, que existe, que no es ficticio, entonces Evo Morales echa por tierra esto y, sabes, es un pésimo cálculo político. Arce Catacora, yo no debería decir eso, deberíamos dejar que fracasen si ellos quieren. Es un pésimo candidato en todos los sentidos. Y solo te pongo el ejemplo, sentalo 5 minutos en un debate con alguien que sí entienda de economía y se le cae todo. Tenemos que pasar en este sentido. Les agradezco a ambos por haber venido de verdad a hablar de este tema. La política, ya estamos en este ambiente preelectoral, ¿no? Rumbo a las elecciones. Gracias a mis invitados.